Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. No hay nada seguro en el mundo excepto la muerte y los impuestos, dice la famosa frase atribuida a Benjamin Franklin. Pero, aunque es inevitable, tenemos la costumbre de barrer la muerte bajo la alfombra. Al menos en Occidente, morirse es un tabú, aunque sea natural, aunque se muera gente todos los días. Incluso en un año tan raro como este, donde nos dedicamos a contar cadáveres durante buena parte del primer semestre del año, en el pico de la primera ola de COVID, de la muerte no se habla. Hoy les proponemos sacudir un poco ese tabú, cuestionarnos por qué existe y si habría que cambiar esa mirada. Para eso los invitamos a esta nueva mesa de filósofos en la que nos acompaña, como siempre, Miguel Pastorino, licenciado en Filosofía, profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión, y quien se ha convertido en el coordinador de este espacio. Miguel, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, Romina. Muchas gracias. Un placer, como siempre. También está con nosotros Facundo Ponce de León, doctor en Filosofía, director del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay, periodista, comunicador, ustedes lo conocen. ¿Qué tal, Facundo? Bienvenido, un gusto tenerte por acá. Un gusto para mí también, Romina. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Y también Fernanda Diab, magíster en Filosofía Contemporánea, docente en secundaria y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Fernanda, bienvenida. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Bueno, la primera pregunta que les hago es, en Occidente, a ver, ¿siempre existió este tabú con la muerte o esto fue cambiando a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿quién tiene ganas de empezar? Miguel, bueno, ¿querés? A ver, arranco, sí. Mirá, en realidad yo creo que, a ver, ahora tiene sus particularidades. Yo creo que podemos hablar mucho de cómo se ha vuelto tabú mucho más fuerte en el siglo XX y sobre todo en las sociedades más secularizadas. Es interesante ver eso. Pero yo a veces rastreando el tema, otras veces incluso en clases, me he encontrado, por ejemplo, había encontrado un pensamiento de Pascal. Me lo aprendí, es el 168, porque es interesante, lo uso para muchas cosas, porque él dice, al no encontrar remedio a la muerte, ni a la miseria, ni a la ignorancia, o sea, varios temas, ¿no? Ni la muerte, ni la miseria, ni la ignorancia, los hombres, para ser felices, decidieron no pensar en ellas, dice Pascal. Estamos hablando ya hace unos siglos, ¿no? Más allá del contexto y la época, de alguna manera hay como una cuestión siempre de esquivarlo, ¿no? Y de hecho, en los filósofos contemporáneos del siglo XX, yo los que leí a Sartre, bueno, Camus, por ejemplo, que también aborda el tema de la muerte muy fuerte, el tema para los que piensan la muerte como algo que no puedo esquivar y que a su vez puede volver absurda la vida, es un drama, ¿no? Y de hecho, muchos pensadores, el propio Heidegger, cuando habla de la muerte, dice, no, el único animal que sabe que va a morir somos nosotros, ¿verdad? Por eso dice que el hombre es el único que muere, porque es el único que sabe que va a morir, ¿no? Y que hace de la muerte un problema. Y creo que podemos hablar mucho, porque en la historia de la filosofía el tema de la muerte ha estado siempre, ¿no? Y de hecho es un punto de partida para preguntas filosóficas sobre el sentido de la vida, de la propia muerte, porque la muerte arrebata todo lo que nosotros queremos, proyectos, sueños. Marcel decía que la muerte, el problema de la muerte no es la propia, sino la muerte de los que amás, la muerte de los otros, ¿no? Pero ¿por qué hacías esa distinción al principio del siglo XX en particular? ¿Qué cambio se dio como para decir, bueno, ahí lo empezamos a concebir distinto? Para los que estudiamos el fenómeno religioso desde la historia y las ciencias de la religión, uno puede ver que la erosión del sentido de trascendencia ha dificultado el asimilar la muerte. O sea, de hecho, Bernard Belte, que era un discípulo de Heidegger, que trabaja mucho esto, él dice que el problema es que cuando van desapareciendo los rituales, va desapareciendo el modo de poder digerir el tema de la muerte y se va desnaturalizando, ¿no? O sea, las ciencias nos han ayudado a naturalizar la muerte como un hecho biológico, punto. Eso sí, ha pasado en las sociedades secularizadas. Se va naturalizando y se lo va comprendiendo fuera de todo esquema mitológico. Pero por otra parte, el cómo digerir y cómo procesarlo, de algún modo, la falta de un sentido de trascendencia ante la muerte
o sea, de creencias en el más allá, como puede ser en el Oriente el hinduismo, por ejemplo, la fusión con el universo, o en el Occidente las creencias en la resurrección de los muertos, como la judía, la cristiana o la musulmana, uno puede ver que el pensamiento de que la vida es lo que hay y todo eso se termina en la muerte, de alguna manera se vuelve algo mucho más incómodo, en ese sentido. Te entiendo. Perfecto. A ver, ¿con quién seguimos? ¿Facundo? ¿Fernanda? ¿Fernanda? Bueno, dale, Fernanda. Ah, mira, se pasan los dos la pelota. No, está bien. No, a mí me interesa, Dale. En realidad la pregunta que tú haces tiene como algunas connotaciones antropológicas, ¿no? Que deberíamos incorporar y que tiene que ver con el tratamiento cultural de la muerte. Y capaz que, trasciendo un poco esto, pero a mí me interesa, para arrancar, pensar en cuál es el aporte que hace la filosofía al planteo sobre la muerte, es decir, cuál es el enfoque especial que la filosofía aporta, porque el problema de la muerte ya mencionaron, Miguel mencionó el tema de la ciencia, mencionó la religión. Bueno, entonces cuando lo planteamos desde el punto de vista filosófico, ¿cuál es el aporte específico, la mirada específica, independientemente de los filósofos, de las teorías que respondan a ella? Es decir, cuando pensamos el problema de la muerte en términos filosóficos, estamos pensando en una búsqueda reflexiva, en una búsqueda racional que nos ofrezca algún tipo de respuesta, siempre de carácter provisorio, y sobre todo un aspecto que a mí me interesa mucho es el aporte que hace la filosofía, que nos ofrece una mirada crítica sobre el estándar o sobre qué aspectos de la muerte y los modos como hemos incorporado el problema de la muerte. Entonces, por ejemplo, una pregunta que la filosofía podría plantear y que nos interpela fuertemente es si realmente la muerte es algo malo como la mayoría de las personas cree que es. Entonces, el análisis filosófico nos podría ofrecer algunas pistas sobre por dónde plantear la pregunta, cómo redefinirnos el problema sobre la muerte. La metodología filosófica, por ejemplo, es cierto que se han hecho algunos intentos y que la gente tiende a plantearse en esos términos, o muchos nos planteamos en esos términos. Bueno, ¿qué es la muerte? Tratando de buscar una definición, pero ahí ya tenemos definiciones biológicas de la medicina, definiciones conceptuales que más o menos hemos acordado de lo que significa la muerte como el fin de algo. Y otra pregunta tiene que ver qué pasa después de la muerte. Bueno, yo entiendo y creo que la filosofía nos puede aportar un elemento de reflexión racional que haga que esas preguntas se transformen en otras, desde mi valoración, más interesantes. Y no tanto centrarnos en el qué de la muerte, sino en el cómo de la muerte, cómo la muerte interfiere y cómo determina los distintos aspectos de la vida. Entonces, me gustaba plantearlo en este sentido. Bueno, la filosofía nos aporta otra manera de enfrentar esta reflexión y esta pregunta, que es una pregunta inveterada, digamos, los filósofos se la han planteado siempre, pero que es una pregunta que atraviesa distintas áreas, ¿no? Planteo desde la religión, desde la ciencia, desde la biología, etcétera. No es la única, aunque es una de las preguntas más clásicas de la filosofía. Entonces, pensar en eso. La filosofía nos ofrece esa búsqueda reflexiva y racional, conceptos, argumentaciones sobre la problemática de la muerte. Y es un desafío interesante. A mí me ha pasado que cuando a nivel de secundaria uno se atreve a hacer ciertos sondeos sobre cuáles son los problemas que los chiquilines quieren tratar, uno de los que sale permanentemente es la muerte. Mirá. Pero después ya cuando uno empieza a tratar y abordar el tema de la muerte, ya ahí se generan algunos arrepentimientos sobre haber pedido. Es decir, cuando abordamos el tema filosóficamente, tendríamos que estar dispuestos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Es decir, bueno, animarnos a pensar el tema de la muerte. Es una forma de romper el tabú, digamos. Sentidos y pensarlo desde la filosofía. Sí, claro.
Claro. Y con toda la valentía, digamos, que eso podría llegar a implicar. Entonces, un poco me gustaba empezar con eso, con qué aporta la metodología filosófica a la discusión. Una revisión sobre la pregunta. Bueno, ¿cómo nos hacemos la pregunta? Preguntamos qué es la muerte. ¿Y no sería mejor preguntar cómo nos afecta el tema de la muerte en la vida? Preguntamos qué pasa después de la muerte. Bueno, ¿no será mejor revisar cómo esa experiencia altera, interviene en todos los aspectos vitales? Afirmamos categóricamente y vivimos, como decía Miguel, como una tragedia, la muerte, sobre todo en Occidente. Bueno, ¿será realmente una tragedia? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Pero eso lo desarrollamos después. Si Dale, perfecto. Facundo. Sí, voy a recoger algo tanto de la intervención de Fernanda como la de Miguel. Empezando por la de Fernanda, creo que una pregunta clave justamente de la especificidad filosófica es el tema de la finitud. La cuestión de las experiencias finitas, las que terminan. Entonces uno ahí filosóficamente se puede preguntar cuántas veces se muere uno antes de morirse. Porque nosotros nos morimos antes de morirnos. Por ejemplo, el niño que éramos no lo somos más. El niño que éramos justo nosotros tres es porque somos adultos. Entonces, ¿qué es esa experiencia de la finitud de algo? O cosas mucho... Y retomo esto que decía Fernanda de los estudiantes de secundaria, también en la experiencia universitaria. Nosotros a fin de este semestre hicimos una encuesta de cuestiones filosóficas y quieren hablar de la muerte, o sea que ahí hay un interés y cuando quieren hablar de la muerte quieren muchas veces hablar de eso, de la finitud, de cosas que terminan. La vida termina y esa es la muerte, pero antes de que termine con la muerte hay muchas cosas que se van terminando en procesos por los cuales las personas pasan, y analizarlos desde el concepto de la finitud es enmarcarlo en esta cuestión que hablábamos de la pregunta filosófica, ¿no? Volviendo a lo de Miguel y a la cuestión del siglo XX, hay un libro muy clásico sobre la muerte, que es el de Philippe Ariès, que le da la perspectiva histórica de morir en Occidente, y Ariès en el primer capítulo empieza con esta inversión de los tabúes. Dice, durante siglos el sexo fue un tabú, y nosotros probablemente seamos la última generación que nacimos con lo de la cigüeña y el repollo, una cantidad de locuras alrededor de lo que... Porque el sexo es un tabú, venía marcado por toda una tradición que veía ahí algo de lo que no se podía hablar. Pero la muerte estaba completamente naturalizada en la vida de las sociedades. Y Ariès dice, a partir del siglo XX, y sobre todo a partir del éxito de la medicina, la muerte empieza a ser el tabú y el sexo empieza a liberarse. Entonces vos podés tener... lo que puede pasar en todas las décadas de finales del siglo XX, inicio de este siglo, de que de sexo se habla muchísimo, se dicen una cantidad de cosas, se expresan una cantidad de cosas que antes hubiesen sido inconcebibles, y sin embargo de la experiencia de la muerte o del cómo que decía Fernanda, de lo que no se habla, y la muerte durante muchas décadas estuvo encerrada en el hospital, con lo cual se sacó de los hogares y se sacó de una experiencia que muchas veces era familiar, de que vos veías a un abuelo o a una bisabuela, a alguien que se moría en tu casa, porque además se iba a quedar ahí. ¿Ahí no era más natural? Justamente. El hecho de que muriera en el ámbito familiar, en la propia casa, y se lo velara allí, por ejemplo, lo naturalizaba de alguna manera, ¿no? El pasar al hospital, a tenerlo más distante, nos habla de eso, ¿no? De cómo crece el tabú. Efectivamente. Sí. Ahora que Facundo decía esto, Romina, y lo que traías, pienso en lo que ha pasado ahora con la pandemia, ¿no? La cantidad de gente que ha muerto sola en el CTI. O sea, la cantidad de veces que cuando se ha medicalizado tanto la muerte y se ha institucionalizado tanto, sacándola de su ámbito natural. Fíjate que ahora los expertos en cuidados paliativos han vuelto a esto, a ir a atender a la gente a su casa con su familia para prepararse a un morir sin sufrimiento, sin dolor, digamos, con analgesia y demás, en el hogar, con cuidado y con cariño, humanizando la despedida.
¿no? Bueno, vos sabés que yo era una de las cosas que les iba a preguntar y a plantear, ¿no, Miguel? Porque vos hablabas de la secularización también en el siglo XX como parte de una respuesta. Facundo introducía todo lo del avance de la medicina y esa idea de que del aumento de la expectativa de vida que hace que obviamente es como que no queremos llegar a ese final, ¿no? Que inevitablemente nos va a ocurrir. Como que la ciencia lucha contra eso, pero por otro lado está esta nueva tendencia de los cuidados paliativos en la medicina. ¿Eso puede ser un avance en ese sentido? ¿Podemos estar ante lo que puede ser un cambio en ese paradigma? Como decía Facundo, a ver, bueno, si en un momento nos liberamos y empezamos a hablar de sexo, ¿no podemos ahora hacerlo con la muerte? Yo igual quiero tomar algo que decía Facundo, porque me parece importante. Acá hay dos cosas, hay muchas cosas, se van abriendo los temas, ¿no? Pero el tema de la muerte, es verdad que antes, yo qué sé, vos hablabas de sexo en una reunión y eras un desubicado. Ahora es lo más gracioso y normal y todos hablamos. Antes hablabas de la muerte de alguien, o alguien hablaba de cómo sería su propia muerte y nadie escandalizaba. Ahora he estado en reuniones familiares donde alguien dice, cuando yo me muera quiero que este tipo no saques ese tema. ¿Qué ganas de complicarla, ¿no? O sea, salí de acá con eso. O sea, y ahí muestra lo incómodo que se ponen cuando sacas el tema, ¿no? Y cuando acontece la muerte, nadie sabe ni qué decir porque no está naturalizado en la conversación. Entonces vas al velorio y ¿qué digo? Bueno, está en tu corazón, no sé, te abrazo, hablamos de otra cosa, contamos chistes, no se sabe porque en realidad, ¿qué hago con mis hijos? Llamo al psicólogo y le pregunto qué hago, lo mando de viaje, le digo que el abuelo se fue a otro planeta, no, se lo oculto. Y antes era una cosa que los niños vivían con naturalidad, que la gente vive y se muere también, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tabú se manifiesta claramente en ese tipo de reacciones que tenemos, que hay estudios sociológicos sobre la muerte, ¿no? Yo creo que los cuidados paliativos son un avance a recuperar algunas cosas de humanización del proceso del morir, claramente, porque obviamente son equipos interdisciplinarios que trabajan en acompañar a la persona, en aliviar un montón de aspectos que no tienen que ver solo con la dolencia física, sino con los vínculos familiares, con su propio proceso de hacer duelos, de perdonarse, que las personas pasan ahora, se saben que hay estudios que pasan por etapas, donde las personas niegan una enfermedad terminal, donde después lo aceptan, después pasan por un momento de ira, se deprimen, hasta que logran incluso llegar como a cerrar ese proceso en un momento de paz, y hay muchos estudios sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, eso de los cuidados paliativos yo creo que sí, que es una humanización de la medicina, sobre todo del buen morir, que tenemos que agradecer y ojalá sean universales para todos, ¿no? Que ahí hay dificultades, ¿no? Pero eso es un tema más práctico de la salud pública y de la medicina. Pero creo que eso es algo muy positivo, creo, de lo que estamos hablando. Ahora, creo igualmente que las dos formas de tener a la muerte como tabú son no hablar de ella o banalizarla, ¿no? O sea, también nosotros vemos muertes en televisión todo el tiempo, ¿no? Pero eso también es una forma de esquivar, ¿no? Lo hacíamos con el sexo antes, hacer bromas indirectas es una forma de no hablar de lo incómodo, ¿no? De no hablarlo explícitamente, ir por la ironía, ir por el costado, ¿no? Facundo, vos querías decir algo antes que yo te interrumpí. Sí, perdona. Los cuidados paliativos son... es muy paradójico el asunto, es la consecuencia no deseada del éxito de la medicina en retrasar el final, digamos. Ha sido tan exitosa la medicina en alargar la vida que se le coló por la ventana que el dolor y el paliar y la experiencia del final se les transformó en un problema. Y esto, Cecily Sander, que es un poco la que inaugura los cuidados paliativos en Gran Bretaña, ahí se plantea muy claro el problema. Pongamos un ejemplo concreto para entender esto. Antes, a los 50 y pico, una persona que tenía un infarto se iba a morir mientras se iba a tratar de reavivarla. Hoy se va a curar, se le va a poner un stent y va a empezar a tener una cantidad de cuestiones que le va a generar una vinculación con el sistema de salud, el cuidado, el dolor, que va a empezar en una lógica que la medicina le regaló 20 años, pero esos 20 años van a estar muy condicionados por unas cuestiones de experiencias, de dolor y de cuidado, que para las cuales la medicina no está preparada. Y casi toda la literatura de la medicina occidental es
fuimos tan exitosos que se nos apareció un problema que no sabemos cómo trabajar, que ese es justamente el problema del paliar, el problema de la humanización. Entonces, lo que quiero decir es que es la consecuencia del éxito mismo del proyecto médico de alargar la vida, solo que no tiene la medicina clásica occidental las herramientas para trabajar ese éxito. Entonces vinieron desde las humanidades. De hecho, lo paliativo surge en la enfermería y no en la medicina como enfoque. Cecily Sanders era una enfermera. Y ahora lo que está cambiando es hasta la disposición de los propios hospitales. Antes era una esquinita que allá era paliativo, y ahora son cada vez más equipos interdisciplinarios, cada vez más ocupan más espacio físico dentro de los hospitales, porque introducen toda esta otra dimensión que la medicina de alguna manera estaba ocultando o que creía que iba a poder resolver. Pero puede hacer cambiar el tabú, ¿crees? Y en realidad sí, porque justamente lo que pasa es que ahí también tenés tabúes en varios niveles, tabúes sociales, pero también es tabúes de la propia formación médica, ¿no? Atul Gawande, que es un médico indio norteamericano, que escribió un libro que en el 2016 fue el libro número 1, que se llama Ser Mortal, la medicina y lo que importa al final, dice, el primer tabú que tenemos que romper es que en la formación médica hay que hablar de la muerte y del dolor. Porque la formación médica clásica está sostenida en la técnica para curar, no para cuidar. Y solo va a curar. Y de hecho, es interesante, al inicio de las unidades de cuidados paliativos, la gente llegaba cuando un médico decía, no hay más nada que hacer, pase a paliativos. Y la gente de paliativo decía, no digan no hay más nada que hacer, porque es horrible decir, ahora lo que hay que hacer es paliativos, pero no hay más nada que hacer, ya tiene implícito todo el tabú de la medicina. Tipo, bueno, ya está. No, ¿cómo ya está? Ahora hay que paliar, y paliar es una experiencia muy importante. Tiene mucho que ver con lo que decía Fernanda del cómo. Entonces, también hay un tabú al interno mismo de las ciencias de la salud que hay que trabajar, no solo el social general de la muerte. Dale, Fernanda. Discrepo un poquito con la idea de que el avance de la medicina o el tratamiento paliativo de las enfermedades colabore con limitar el tabú que hay sobre la muerte. Creo que en algún sentido lo reproduce, porque genera cierta esperanza o cierta idea de que en esa batalla contra la muerte se puede ganar. Y la batalla contra la muerte es una batalla perdida, todavía, decían los existencialistas, es un fracaso en definitiva en ese sentido. Entonces, de lo que se trata es de asumir esta condición, que es bien interesante. Miguel habló de Camus. Camus tiene unas expresiones brutales sobre esta idea, ¿no? Vivimos como si no supiéramos que vamos a morir. Hay una especie de ignorancia premeditada, ¿no? Una especie de simulación permanente de que la muerte no está ahí. Entonces, es interesante porque a mí que me interesan las cuestiones éticas y las cuestiones políticas, y siendo el tema de la muerte una cuestión que en principio alguien puede pensar que es estrictamente metafísico desde el punto de vista filosófico, creo que tiene incidencias en cuestiones éticas y en cuestiones políticas. Y este tema de la gestión de la muerte, que está muy vinculada con la medicina, con los tratamientos médicos, hasta dónde se llega con los tratamientos médicos, cómo se gestiona la vejez de la que tú hablabas, Romina, al principio, dónde tenemos a los ancianos, en un lugar. Bueno, había un oyente que preguntaba eso. Hay una premuerte mágica, ¿no? Decía, en el último piso están los que se están por morir, nadie lo quiere ver, estamos alejados de eso. Entonces, la lucha de la medicina, hay ciertas líneas, digamos, dentro de la medicina que persigue o se basa en la idea de la muerte como una especie de enfermedad que en algún momento se va a poder superar y nos vamos a poder convertir en inmortales, como un horizonte. Bueno, eso termina las prácticas médicas y entonces no sé si hay un interés por ahí de quitar el tabú de la muerte.
a veces el tabú muerte es funcional a determinadas prácticas sociales y a cómo se gestionan determinadas prácticas sociales. Entonces, no estoy segura desde el punto de vista del orden social, nuestros tabúes sobre la muerte se estén superando. De hecho, fíjate las reacciones que se dieron con respecto a la pandemia. Parecía que cuando surgió la pandemia nos estábamos dando cuenta de nuestra vulnerabilidad, de nuestras limitaciones, de que somos seres finitos. Y no es casualidad que hayan aparecido los especialistas en filosofía y la mirada filosófica en estos tiempos, ¿no? Es decir, es algo que permanece todavía, o sea, no deja de asombrarnos esta idea de que lo más cierto que hay en la vida de las personas se mantenga todavía en esa situación. Cuando hablamos de la muerte, ¿quién se atreve a hablar de la muerte? Yo, Fernanda Diab, me voy a morir. ¿Sí? Yo, Miguel, hablamos de la muerte en general, pero nos resulta muy difícil pensar la muerte, porque no hay una experiencia previa. Entonces, yo creo que todavía sigue habiendo tabú y creo que es muy importante, y si querés lo desarrollamos un poquito más adelante, creo que es muy importante la superación de este tabú y el hablar más sobre el tema de la muerte. Con eso quiero volver después de esta pausa. Ahí está. ¿Qué pasaría si corriéramos y dejáramos a un lado ese tabú? Si lo asumiéramos distinto. Lo mencionábamos con Emiliano hoy cuando yo adelantaba el contenido de la mesa, ¿no? Por ejemplo, cómo lo viven los mexicanos. Hablamos de Occidente en general, pero vaya si ellos lo sienten distinto o lo naturalizan distinto, ¿no? ¿Qué pasa si habría que hablarlo con los más chicos? ¿Pueden ser ellos una forma de cambiar la concepción que tenemos sobre la muerte? Bueno, con eso venimos enseguida después de esta pausa. Esta mañana aquí en Perspectiva tenemos una nueva mesa de filósofos. ¿El tema? El tabú de la muerte. ¿Por qué nos cuesta hablar de algo que es inevitable y una parte fundamental de la vida? ¿Fue siempre así para las culturas occidentales o es un fenómeno más reciente? Bueno, de eso estamos conversando con Miguel Pastorino, Facundo Ponce de León y Fernanda Diab. Algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Seña nos plantea, dice, a propósito de la comparación que hacíamos con el tabú que existió en otros tiempos sobre el sexo, ¿no? Dice, ¿cómo se puede comparar un tabú que da placer con la muerte que en realidad es inevitable y provoca dolor? Provoca pérdidas irreparables, vacío y miedo a dejar la vida, los seres queridos, el sol, la luna, el cielo. Es inevitable el sentimiento oscuro que produce por más que la muerte sea un proceso natural. Si es la abuela o la bisabuela, bueno, es tolerable. Pero si son personas jóvenes, niños, es inevitable el miedo y su negación. Es casi imposible convivir con la idea presente de que los hijos o los nietos se mueran, dice. Después, hay oyentes que preguntan, bueno, ¿existe la premuerte? ¿Los hogares de ancianos? Después hay otros que se enfocan en el tema de cuidados paliativos. Dice esta oyente, Cristina, dice, en nuestra experiencia familiar con la muerte de mi esposo hace 2 años, la ayuda y guía que nos proporcionaron los cuidados paliativos, y especialmente la doctora Retomoso, fue invalorable para mí. Pero hay quien plantea, como José, que dice, con cuidados paliativos, igualmente los familiares quedamos con la culpa de no haber hecho lo correcto. Bueno, yo tiraba la pregunta, ¿no? ¿Por qué pasaría si tomáramos la muerte diferente? ¿Creen que viviríamos distinta la vida? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿por dónde van estos segundos comentarios, esta segunda intervención? A ver, Romina, esto me genera filosofía ficción, pero algunas cosas de las que dijeron antes ellos me quedaron ahí en el tintero, y las cosas que decían los oyentes, ¿no? Pero para no eludir la pregunta, yo creo que el tabú o el problema del que estamos refiriendo es mucho más amplio. Creo que se ha agudizado también por una cultura que impone valores utilitaristas, que los vamos naturalizando. Entonces, obviamente todo lo que no queremos para nosotros, que no queremos ver, lo apartamos. Entonces la muerte, la enfermedad y la vejez también. Uh-huh. Entonces muchas veces el maltrato a los ancianos, que es un maltrato bastante invisible en la sociedad, pero muy real, empieza por el abandono y empieza por el arrojarlos fuera de lo que es el horizonte visible cotidiano, ¿no? Porque también a veces es lo que uno rechaza incluso de sí mismo. Pensemos que en otras culturas y en otros tiempos el anciano
era la plenitud de la vida, ¿no? O sea, la plenitud de la sabiduría, el llegar a un lugar donde todos querían llegar. Y ahora parecería que tenemos esas paradojas, ¿no? Por un lado podemos vivir más, pero por otra parte seguimos siendo jóvenes, ¿no? Hay que avisar, hay que aclarar que seguimos siendo activos, ¿no? Hay toda una cuestión ahí de paradojas, de cosas que como que conviven y que generan ciertos contrastes, que a algunos no les gusta el lenguaje de decir viejos, no usamos, tenemos que usar otro término. Y todo esto muestra, que sería para otro programa, ¿no? Pero el tema de la vejez, pero va vinculado, porque de alguna manera la vejez es, aunque uno no lo quiera aceptar, salvo que te toque morirte joven, es el camino previo a, ¿no? Entonces, y a la muerte. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí hay toda una cuestión también muy de mentalidad utilitaria, de una cultura a veces de descarte, de que aquello que no produce no vale, ¿no? Uh-huh. Y eso recae sobre gente que se está por jubilar y está entrando en crisis, cómo rearma su vida, porque tiene la idea de que jubilarse es poco más no servir. Porque si vos en una cultura aprendés que vos valés por lo que hacés y no por lo que sos, cuando vas a hacer menos, valés menos entonces. Entonces, si el valor de la persona y de su dignidad tiene que ver con sus capacidades, es tremendo, ¿no? Porque en realidad uno dice, bueno, cuando se habla a veces también, ¿no? Hay discusiones sobre el tema de la dignidad de la vida, pero la dignidad es de la persona. Otra cosa es la situación vital, pero hay temas muy complejos ahí que me parece que van de la mano con el tema del esquive de la muerte. Y de hecho, fíjate, la gran ignorancia que hay, que creo que el Uruguay necesita, no voy a meterme en este tema, pero una gran profundización, aunque se tire el debate arriba de la mesa, con los temas de eutanasia. ¿Por qué? Porque ni siquiera se entiende bien de qué se habla. Hay gente que ahora yo escuché en un mensaje, o sea, los cuidados paliativos no matan al paciente. Ni siquiera la sedación paliativa mata al paciente. O sea, no adelanta la muerte, eso es un mito. Me lo han dicho los paliativistas, porque he tenido que salir a preguntar, porque hay cosas que uno no sabe y pregunta, y me dicen, antes sí se hablaba de esto, pero en realidad la sedación lo que hace es, incluso puede revertirse la sedación. Otra cosa es la eutanasia, que es provocar la muerte intencionalmente en el paciente. Eso es distinto. Entonces, bueno, y ahí entran otro montón de temas que en la sociedad son complejos, y te das cuenta cuando se debaten que son tabú, porque cuesta, vamos a salir de esto rápido, ¿no? ¿Por qué no hablamos tranquilos? Uh-huh. Yo creo que nos sigue mostrando, yo creo que ¿cómo sería una sociedad sin ese tabú? Rápidamente, capaz que soy muy subjetivo en esto, pero creo que sería una sociedad mucho más humana de lo que hoy estamos viviendo en muchos aspectos, lo que Facundo mencionaba de la medicina, ¿no? También. Bien, fíjate interesante. A ver. Ay, perdón, capaz Fernanda, dale. Pero los estoicos planteaban algo que a mí me parece súper interesante, y es que apenas aprendemos cómo vivir, ¿no? Y pensamos, es decir, sobre ello, pero lo que necesitamos es aprender a morir. Ellos hablaban de eso, la necesidad de aprender a morir, de volver la reflexión sobre nosotros mismos, de la necesidad de proyectarnos, por ejemplo, hacia la vejez. ¿Qué vejez y qué muerte queremos tener? Entonces, el tabú lo que genera es este tipo de prácticas en donde se esconde la vejez, se la desvaloriza fuertemente, y por temor prácticamente no nos acercamos a la temática. Entonces, hay un ejercicio fundamental que tiene que ver con la reflexión sobre el tema, sobre lo filosófico, y pensar en aprender a morir, no solamente aprender a vivir. ¿Qué tipo de futuro, qué tipo de vejez queremos? ¿Queremos una vejez dependiente? ¿Queremos una vejez activa? ¿Queremos una vejez volcada hacia la vida comunitaria? ¿O queremos lo contrario? Es decir, hacernos cargo de eso. Y a mí me parece que en ese sentido es rescatable la idea de Heidegger, que ya lo mencionó Miguel, que es bien interesante. Heidegger plantea esta idea de que la libertad no es simplemente el límite de la vida, sino que es condición de posibilidad de algo mucho más importante, que tiene que ver con la libertad. Entonces, en ese sentido, empezar a valorar la muerte como un aspecto que nos da algo que también resulta sumamente valioso para las personas.
Porque a veces solamente hablamos de la vida en términos generales y parece que todo lo que tiene que ver con limitar la vida, con truncarla, es todo absolutamente negativo. Pero Heidegger dice, en la medida que somos seres finitos, que nos morimos, es que tenemos que tomar decisiones, y no solamente decisiones, es desde ese sentido que podemos valorar cosas de la vida. Entonces, la dimensión de la muerte hace a la posibilidad de elegir de las personas. Esta idea de, bueno, si me voy a morir, entonces, ¿para qué comportarme correctamente? ¿Qué sentido tiene que haga las cosas bien? Bueno, a menos que uno tenga cierta concepción religiosa acerca de premios y castigos en otra vida, pero si uno no la tiene, hay gente que puede llegar a pensar en eso, y es exactamente al revés. Tiene que ver con esto que decía de aprender a morir y aprender sobre la vejez, porque el darnos cuenta de que somos finitos nos genera un sentido de la responsabilidad sobre nosotros mismos, de los cargos de nosotros mismos. Entonces, cuando ocultamos la muerte, cuando no hablamos de ella, cuando se convierte en un tabú, ella está más presente que nunca, porque funciona así. El querer negarla, el querer taparla, no querer hablar de ella, hace patente justamente la influencia que tiene en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces Heidegger lo que dice es, bueno, promovamos una vida auténtica, reconociendo esa condición de finitud que tenemos, de que somos seres para la muerte en ese sentido, ¿sí? Pero que eso es lo que nos hace libres. Asumiendo eso nos permitirá llevar una vida más auténtica. Entonces, una vida sin ese tabú podría llegar a ser, esto es una especulación que trasciende lo que podamos decir desde el punto de vista filosófico, por lo menos, es uno de esos ejercicios de la razón cuando se quiere ir más allá de sus límites. Pero bueno, reflexivamente podríamos pensar en eso, en una vida donde los individuos, conociendo su finitud, se hacen cargo y no viven como si tuvieran la posibilidad de vivir otra vez. Porque muchas veces hacemos cosas, tomamos decisiones, como si pudiéramos llegar a tener otra oportunidad para redimirnos, por ejemplo, en eso que hacemos. Sin embargo, al tener en cuenta que la vida es una y que es finita, podemos hacernos cargo de esa vida y hacer las cosas un poco mejor. Bien, buenísimo. Esa es la parte esperanzadora y optimista. No, yo no les pedía futurología, por las dudas. No, era sobre todo para pensar, a ver, sobre todo sacudir un poco las ideas en cuanto a qué ventajas tendría el asumir esto distinto, ¿no? El derribar ese tabú. Y qué cambios podría implicar, ¿no? Facundo, dale vos. Bueno, un primer cambio que es justamente lo que yo decía hace un rato, de que los cuidados paliativos se ponen en ese lugar. Fernanda decía que le interesaba la dimensión ética y política. Políticamente, los cuidados paliativos son una respuesta a esta cuestión y ponerlo en primer lugar. Y recién leías un mensaje que evidenciaba que los paliativos ayudan a que la experiencia del final sea más plena, contenga un aprendizaje para el cuerpo de salud, para la familia e incluso para el moribundo. Se trata de esto, con cuánto éxito lo están logrando, ¿no? Bueno, es una segunda discusión, pero el lugar de los cuidados paliativos es romper el tabú. Hablemos de la muerte. Justamente se contrapone a la idea médica, biológica de negarla y de curarla, que es todo un proyecto de medicina que está funcionando y que tiene bastante éxito también en prolongar la vida. Y después, con respecto al primer comentario que leías de los oyentes, creo que era de una oyente que decía como que es imposible, no, si lo tenés ahí cerca, si lo podés leer de vuelta, pero decía como que esto es como contranatural hablar de esto y pensar en esto, porque nos pone frente a como una especie de vacío. Sí, exacto, era la que hacía, cuestionaba sobre todo la comparación que habíamos hecho con el tabú que había con el sexo, ¿no? En un tiempo, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo van a comparar si uno nos da, no lo encuentro ahora, pero si uno nos da placer y el otro es tan distinto, ¿no? Sí, ahí, Miguel, vos tenés más formación en este aspecto, pero durante una época en el medioevo, en el credo católico se decía, libérame de una muerte súbita.
O sea, la idea de morirse de un momento a otro, que después, que probablemente si hiciéramos una encuesta ahora, mucha gente dice yo, durmiendo, pim, pum, pam, pasar. Antes se rezaba para que eso no te pase. A ver, digo, para que veamos lo que son los cambios culturales. La gente quería vivir el momento de la despedida y quería vivirlo. Y ahí, porque ahí se jugaba en las creencias esas, un más allá o no, pero digo, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo aprendemos? ¿De qué viene de los estoicos? ¿De qué nos enseña también la filosofía? Que hay que ejercitarse en esto, ejercitarse en imaginar la propia muerte, ejercitarse en imaginar las muertes ajenas. Esos ejercicios filosóficos, espirituales, en el sentido no religioso, sino más antropológico del término, hacen bien porque te dan músculo espiritual, no sé si vale la expresión, así como cuando uno se entrena, ejercita la musculatura más física, también hay una musculatura espiritual que se puede entrenar. Y hablar de estas cosas y ver los procesos de muerte y despedirse de la gente y sentir que uno puede cerrar el círculo de la vida, ayuda. Sí. Sigo mirando a ver, les tiro algún comentario más de los oyentes. Marcos dice, creo que asusta porque no sabemos qué pasa después. Algunos dicen que reencarnamos. Al pasar el tiempo, dice Marcos, le voy perdiendo el miedo. Antes le tenía terror. ¿Pasa eso? ¿Pasa de que vamos muy bien. cambiando la perspectiva que tenemos? Sin duda la mirada generacional es un elemento fundamental en esto. Pero a mí me interesaba rescatar una perspectiva que es un poco más controvertida, porque el filósofo es controvertido, pero que puede dar alguna herramienta para reflexionar al respecto, que es el planteo de Nietzsche. Justamente esta idea de que vida y muerte son parte de un mismo movimiento vital, forman parte de la misma realidad. Y es cierto que el sujeto racional ha intentado conjurar la existencia de la muerte y del límite. Pero eso tiene que ver, dice Nietzsche, podemos estar de acuerdo o no, a mí me cae bastante simpática la posición, aunque puede tener otras connotaciones más complejas, la idea de que la fortaleza humana tiene que ver con asumir en su actitud vital la idea de la muerte, inclusive la idea del sufrimiento y de la enfermedad como parte de esa condición vital, ¿no? Él hace referencia a dos condiciones vitales, la débil y la fuerte. El débil es el que niega alguno de esos aspectos de la vida, niega la muerte, incorpora elementos de trascendencia y confianza en que otra vida puede existir, y una actitud fuerte que es la que asume que la muerte existe, que el dolor existe, que el sufrimiento existe. Y este aspecto tiene mucho que ver, claro, tuvo mucha influencia él con Freud, con esta idea de la existencia de dos impulsos a nivel inconsciente en el sujeto, que son el impulso del eros y el impulso del tánatos. Entonces, el impulso de eros como el impulso de unidad, de amor, ¿sí? Y el impulso de tánatos de aniquilamiento, de destrucción. Entonces es bien interesante porque permanentemente estamos negando la muerte, o existe este tabú a nivel consciente de la muerte, pero ese mecanismo del tánatos a nivel inconsciente está funcionando permanentemente. La aniquilación, la búsqueda de la destrucción ocurre a nivel inconsciente, pero también tiene sus expresiones a nuestro alrededor, como decía Miguel al principio. Estamos acostumbrados y hacemos un montón de cosas y de conductas, por ejemplo, autodestructivas para nosotros, que me hizo acordar a esta idea que decía Facundo de que morimos en muchas ocasiones, no solamente por estos cambios generacionales y porque parte de nosotros va cambiando, sino porque se producen, ¿sí? Tenemos reacciones, tenemos conductas que tienen ese impulso agresivo, cuyo objetivo final es en parte la destrucción, en parte el aniquilamiento, pero también es como esa vuelta a la unidad. Tiene connotaciones metafísicas bien fuertes, ¿no? La vuelta a la naturaleza. Entonces, por un lado, ese tabú es interesante porque funciona en nuestra sociedad occidental, está muy fuertemente arraigado, pero al mismo tiempo en un contexto contemporáneo donde se reproducen ciertas concepciones religiosas, ¿verdad?, que tienen algún
trascendencia. Estamos perdiendo un poquito la conexión, Fernanda. También Miguel sabrá más que eso. No se te escuchó, Fernanda. Fernanda, repetí lo último que estabas diciendo, repetí lo último que perdimos un poquito la conexión, no se escuchó, no se entendió. Es esta idea de las contradicciones o de las paradojas que se producen, que en Occidente, por un lado, a nivel de la vida ciudadana, cívica, doméstica, personal, todavía permanece el tabú, pero cómo convive a la vez con el espíritu religioso que es creciente en nuestras sociedades. Entonces, ¿por qué una cosa es lo que ocurre en el ateo, ¿no? En el no creyente, pero ¿por qué ese tabú permanece aún en quienes tienen creencias en la trascendencia? Llama la atención. Hay dos cosas breves por tema de tiempo que voy a decir rápido. La primera, con respecto a lo último que decía Fernanda, también es verdad que cada persona somos hijos de nuestro tiempo, y las personas religiosas, incluso en una cultura secularizada, capaz que el tema de la muerte no es un tema que se hable tanto, ¿no? De hecho, si vos mirás los nuevos cultos neopentecostales, el énfasis está puesto en la prosperidad económica, en la sanación, pero no se predica de la vida eterna, por ejemplo. ¿no? Porque es una cuestión de una religión terapéutica para el hoy, ¿no? Entonces es muy interesante que eso también no está mucho en el horizonte de lo religioso en general. Después una cosa que a mí me parece interesante, no me quiero ir sin decirlo, porque ahora que citaste a Nietzsche, me acordé de algo que me parece genial y que tiene que ver con lo que pasó en el siglo XX. Nietzsche, en la genealogía de la moral, dice que el sufrimiento más grande del ser humano es que el sufrimiento no tenga sentido. O sea, porque, y yo creo que en realidad el problema también del tiempo que viene pasando es el problema del sentido. De hecho, estuve rastreando el tema, y los escritores alemanes, los románticos, son los primeros que hablan del tema, pero en sentido negativo, como ausencia de sentido. O sea, la pregunta por el sentido de la vida arrancó por la negativa. O sea, de que no hay sentido. Y yo creo que el problema es que la muerte en las grandes tradiciones estaba siempre, o a veces sigue estando, dentro de un horizonte de sentido que la puede ubicar. El problema es cuando el horizonte es fragmentado, cuando todo está muy atomizado, y cuando esto aparece de afuera como una violencia que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? ¿no? ¿Qué hago con la pérdida de alguien? ¿Qué hago con mis proyectos? O sea, me descoloca, me desconcierta. Han, en el último libro que me lo recomendó Facundo y lo leí sobre los rituales, habla justamente de eso, ¿no? De que las cosas, es sano también que las cosas tengan su principio y su fin. Y cuando parece que nunca tienen fin, cuando hay un fin, como que no sabemos qué hacer, ¿no? Y yo creo que el tema de la pregunta por el sentido de la vida es también lo que ayuda a que las personas entiendan que el proceso del morir muchas veces tiene sentido, porque vos eso lo vivís con un sentido para vos, y no es simplemente un hecho veterinario, un hecho biológico, es decir, para el ser humano. Entonces yo creo que el tema de la muerte hay que ubicarlo en el horizonte de la pregunta por el sentido, también el sufrimiento y también la ancianidad. Entonces hay veces que estos temas, una cosa creo más lindas que tiene la filosofía es que Jasper decía, ¿no? Las situaciones límite generan las grandes preguntas filosóficas, ¿no? Originan el pensar filosófico. Y ante la muerte te incomodás. A mí me pasó como a Fernanda con alumnos que sacás el tema de la muerte y dicen, profe, no, esto no, hoy no. O sea, no me vengas a angustiar ahora. ¿no? O sea, en realidad, si yo me meto en el tema, hoy lo estamos haciendo en radio, y capaz que puede ser incómodo también, ¿no? Pero creo que es interesante que esto nos lleve a preguntarnos por el sentido de la vida, que nos lleve a preguntarnos por el sentido de lo que nosotros hacemos, de cómo estamos viviendo, de nuestras decisiones, lo que decía Fernanda, lo del cuidado, lo que traía Facundo de la medicina, nos hace repensar muchas cosas, y eso creo que ya es un precioso paso, ¿no? Eso ya vale la pena, ¿no? Me quedé pensando en eso que decías, Miguel, sobre el tema de cómo cambiaría nuestra perspectiva en el sentido de honrar la vida y vivirla más intensamente. Veía un artículo de un médico de cuidados paliativos que habla sobre el tema de el tabú de la muerte, ¿no? Y decía, el día que todos tomamos conciencia de que para tomar contacto con la vida tenés que encontrarte con la muerte, la gente va a hacer un gran salto. Como sociedad creo que la mayoría de las personas están muertas en vida, porque no incorporan la dimensión de la muerte. Mientras la muerte siga siendo un tabú, no vamos a honrar la vida y seguiremos sobreviviendo. Si existiera una aplicación que te pueda decir el día que te vas a morir y que cada momento te recuerde cuántos días te quedan, ¿la usarías o no?, se pregunta.
para mí sería muy bueno porque la gente no vive intensamente su vida. Facundo. Yo había pensado en un par de experimentos mentales justamente que tienen que ver con expresiones artísticas, ¿no? Porque muchas veces a través del arte el problema de la muerte se expresa de mejor manera en toda su dimensión filosófica que a través de los mismos textos filosóficos. Y ahí tenemos, bueno, por ejemplo, La intermitencia de la muerte de Saramago, ese gran relato en donde la muerte está en huelga y entonces la gente deja de morir, y es buenísimo por las consecuencias que tiene. Es decir, hagamos el experimento mental de pensar qué ocurriría si nadie más muere en el mundo. Ese podría ser un ejercicio. Y el otro ejercicio tiene que ver con esto que decía lo que tú leías, ¿no? ¿Qué ocurriría a nosotros si tuviéramos la fecha de nuestra muerte? ¿Qué cambiarían nuestras conductas? ¿Qué dejaríamos de hacer y qué haríamos? ¿Sí? Y me gustaba, no sé si es que estamos cerrando, sí, pero ya estamos cerrando. Un aspecto más que tiene que ver con la muerte y la política, para tomar en cuenta, que tiene que ver con el tabú también. Por ejemplo, Hobbes decía que el miedo a la muerte era la razón fundamental del pacto social. Es decir, básicamente vivimos bajo un contrato social por ese temor básico a la muerte. En el caso de él habla de la muerte violenta. Entonces, el miedo tiene una connotación política bien importante y el manejo del miedo tiene consecuencias a nivel político. Entonces, también no es trivial la manera como enfrentamos la muerte. O sea, no es lo mismo gobernar, no es lo mismo organizar una sociedad, no es lo mismo diseñar instituciones, cuando tenemos seres absolutamente manipulables en virtud de los miedos que los orientan, ¿sí? O sea, cuando las personas se mueven estrictamente por esos miedos, en este caso el miedo a la muerte por la pandemia, el miedo a la enfermedad, el miedo a morir solos, eso tiene consecuencias. Entonces también a veces hay que pensar en qué sentido es funcional y en qué sentido es útil desde el punto de vista político que exista el tabú a la muerte. Facundo, ¿cerramos contigo? No, bueno, en esta línea de ejercicios y incorporando esta dimensión también de lo cultural o de lo literario, una tradición interesante era la de los epitafios, la gente que dejaba escrito lo que quería que dijera su lápida. Y si uno se pone a pensar, es una tradición que se perdió, pero que es interesante de hacerla como justamente en esto de ejercicios. ¿Qué te gustaría que diga tu epitafio? Si vos lo pudieses dejar escrito a tu... Digo, como ejercicios que uno... ¿Y ahí qué pones? Porque es una frase que tenés que poner. Capaz que nada, son 2 palabras o 3, o gracias, o yo qué sé, no sé. Pero el hecho de pensarlo desde ahí me parece un ejercicio interesante en esto de, bueno, ¿cuáles son las herramientas concretas con las que uno se puede afrontar a esto? Bueno, una es pensar un epitafio, pensar tu epitafio, o pensar el epitafio de la gente que tenés cercana. Eso podría ser como un elemento bien concreto que además incorporaría esta cuestión también literaria, que coincido con esto que dice Fernanda, que desde el arte a veces es un muy buen lugar para entrar a estos temas y a veces no tanto desde la crudeza de un enfoque no artístico. Buenísimo, la verdad que a los 3, muchas gracias. Miguel Pastorino, Facundo Ponce de León, Fernanda Diab. Ha sido un placer y retomamos el tema en cualquier momento, porque por lo visto hay ganas de pensar por lo menos en este tema, de hablar de él, de ponerlo arriba de la mesa. Estás teniendo muchos mensajes, por eso. Sí, por eso. Acá tenemos un tema. Después ustedes dejaban planteado varias cosas que van de la mano, digamos, ¿no? Una buena mesa sería el tema de la vejez, como lo señalaba Miguel, pero por lo visto hay ganas de hablar, había necesidades de plantearlo y bueno, nos quedamos con estos ejercicios entonces para hacer cada uno y para pensar entonces y seguir reflexionando sobre eso. Miguel, Facundo, Fernanda, gracias a los 3, un placer. Gracias. Gracias a ti, saludos. Chao. Chao.